Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y compartir el webinar del capítulo español del American College of Surgeons. Pues el capítulo del webinar de este mes, como habéis visto, está dedicado, lo queremos dedicar fundamentalmente al valor de las residencias y de los fellowships en cirugía hechos en el extranjero. Y entonces nos lo hemos planteado no como una presentación de cada uno de los ponentes, sino que de esta vez lo que hemos querido hacer de forma que sea una conversación, una entrevista o unos comentarios en el cual la gente pueda participar en cualquier momento, que levante la mano y que entre en cualquier momento. Y para ello, evidentemente, hemos invitado a tres personas que las tres han hecho diferentes estancias en diferentes países del mundo y esa es la razón por la que están aquí. O sea, algunas de ellas ya las conocéis bien, pero os empiezo presentando a Patricia Sánchez. Patricia Sánchez en este momento es adjunta de la unidad de cirugía hepatobiliopancreática del Hospital del Mar. Y es una persona que después de hacer su residencia en el Hospital del Mar, pues hace un fellowship, empieza haciendo un fellowship en carcinomatosis peritoneal en Alemania y luego acaba haciendo un fellowship completo en HBP con Pierre Clavien en la Universidad de Zúrich. Y por eso pensamos que es una persona pues, que tiene suficiente conocimiento como para estar aquí y transmitir sus vivencias. Al igual le pasa a Olga Morató. Olga Morató también fue residente del Mar. Hizo su fellowship también en HBP en Dublín, luego continuó con un fellowship en trasplante en Birmingham y en este momento es adjunta de la unidad de HBP y trasplante del Hospital Clínico de Barcelona. Y la tercera es Núria Lluís, que también la conocéis porque ya ha participado en otras actividades de nuestro capítulo. Ella estuvo haciendo un stage con Horacio Arsburn en Miami, en Surgical Oncology y HBP, y en este momento está en la UPenn haciendo su residencia formal en Estados Unidos. Con lo cual, es obvio que las tres tienen suficiente conocimiento de lo que tratamos. Entonces, yo he intentado estructurar esto en 4 bloques y entonces iré haciendo algunas preguntas, algunas de ellas, no las tres, porque no tiene sentido que repitan prácticamente lo mismo por las mismas cosas, pero bueno, ellas son libres de intervenir en cualquier momento y también todos vosotros. El primer bloque me gustaría dedicarlo fundamentalmente en por qué elegir una residencia o un fellowship en el extranjero. Y me gustaría que de alguna forma pues, nos dijesen qué les motivó a buscar una residencia, un fellowship fuera del país. Y puede responder, bueno, empezamos por la primera de ellas, por Patricia, que es la primera de la lista. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Luis, Benedetto y todos los organizadores del capítulo español del American College por invitarnos hoy a este webinar con un tema tan interesante que realmente va apareciendo recurrentemente, sobre todo cuando los nuevos residentes, los residentes que acaban, pues se plantean el futuro. Y eso contesta un poco la pregunta que me haces, ¿no? Cuando era R5, pues me planteé, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo, no? ¿Cómo sigo con mi formación como cirujano? A mí siempre me había gustado mucho la cirugía hepatobiliopancreática y como bien sabéis en España, pues no existe una formación reglada, no solo en HBP, sino en ninguna subespecialidad reglada como tal, que te dé un plus o un título de subespecialista dentro de la cirugía general, cosa que sí que existe en otros países. Y bueno, el fellow formal, probablemente Nuria tenga mucho más que decir al respecto, porque esta figura viene de Estados Unidos, lo que es el fellowship, allí está instauradísimo. En Europa es un poco difícil de encontrar
encontrar, y en España pues yo diría que mucho más. Y eso fue lo que me llevó a buscar en el extranjero, a buscar por Europa. No, yo no me atreví a irme tan lejos, pero buscar un centro que tuviera pues un volumen suficiente, pues no solo un volumen, sino también una formación o unas capacidades de formación, pues en este caso primero en la carcinomatosis peritoneal, lo que sería pues un poco surgical oncology de alguna manera, y después en HBP. Y dentro de la Sociedad Internacional de HBP, pues en aquel momento había varios ferios oficiales, y por eso apliqué en aquel momento a varios de ellos que, pues, desde un punto de vista geográfico, me iban mejor. Y la realidad es que esa fue la primera razón por la cual lo hice. No sé, vosotras. Sí, yo, bueno, ante todo, daros las gracias por poner por hacer esta formación. Yo hice una estancia, un rotatorio externo cuando era R4, y me gustó tanto que quise seguir investigando y seguir aprendiendo, ¿no? Terminas la residencia en España cuando eres bastante joven, en mi opinión, con no demasiada autonomía quirúrgica. Y yo creo que las ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando fueron las que me impulsaron a buscar otras salidas, ¿no? Igual que Patricia y que Olga, pues buscas fuera de tu país, ¿no? Porque por desgracia no existe un sistema de fellowship implantado en España. Entonces pues empecé a buscar por todo el mundo, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, toda Europa, UK, Canadá, y yo sabía que Estados Unidos lo tenía ahí como la última opción, pero sabía que era muy difícil, pero creía que era la mejor opción. Y al final aquí estamos, ¿no? Pero básicamente respondiendo a tu pregunta, doctor Grande, las ganas de seguir aprendiendo fueron las que me impulsaron. Olga, ¿quieres añadir algo? Bueno, primero también agradecer, la verdad, este webinar y compartir con Patricia y Nuria, que me hace mucha ilusión, porque, bueno, creo que compartimos, bueno, lo que están diciendo, ¿no? Las ganas de aprender y de, bueno, y a veces de salir y ver otros sistemas también, a ampliar, abrir un poco la mente, que yo creo que esto también te ayuda mucho el fellowship. Y yo creo que es un mix entre lo que han dicho Patricia y Nuria. Patricia era mi residente mayor, para mí ha sido como un referente, ¿no? Es súper importante tener residentes mayores que ya crean un camino, entonces me gustó el camino que ella estaba iniciando, y de ahí pues copié un poco, ¿no? Por lo mismo, falta lo que han dicho, ¿no? Falta de realmente una formación clara de HBP establecida como fellow en España. Y también un poco lo que decía Nuria, yo también tuve la posibilidad en el MAR, bueno, hay muchos hospitales, en el MAR ofrecen poder hacer rotaciones externas, y yo hice 2, y una fui pues a Estados Unidos, a Nueva York, en el Memorial, y me encantó todo, ¿no? Lo que ves, el nivel de cirugía, lo que ya iremos hablando durante todo el webinar, y después también pude ir a Dublín y también me encantó, y eso pues hizo que cuando terminé la residencia lo tuve claro que quería seguir formándome, y hice un poco también como Nuria, que imagino Patricia, pues aplicar a todo, y al final pues te van saliendo cosas. ¿Qué expectativas teníais antes de iros? Bueno, yo creo que la expectativa de cualquier cirujano es operar. Es la primera expectativa. Que me dejen, que pueda intervenir de las cirugías, que me enseñen, ¿no? Que haya, porque esto siempre lo hemos hablado muchas veces Olga y yo, no vale de nada el mejor centro del mundo, que tengan un volumen enorme, si no tienen capacidad de formación a nivel de los adjuntos, empezando por el jefe, porque al final es el que siempre genera una escuela. Y si no hay esas ganas y esa escuela de teaching y de formar,
Da igual que hagan 500 páncreas al año, 300 páncreas al año. Es decir, yo creo que eso era la mayor de las inquietudes que yo tenía. Es decir, voy a hacer el esfuerzo personal de ir a ese sitio X y luego voy a estar allí meramente de observer sin poder hacer nada y la sensación de perder el tiempo, ¿no? Estoy perdiendo mi tiempo porque no estoy haciendo nada. Con lo cual, yo creo que esa era una de las mayores expectativas que tenía. ¿Qué pasará cuando llegue allí? ¿Podré hacer algo? ¿Me podré incorporar? ¿Podré a las cirugías? ¿Podré lavarme? ¿Podré hacer? Y bueno, la verdad es que el segundo fellow en mi caso mejor que el primero. Si bien el mundo germano es un poco complejo en ese sentido, pero las expectativas se cumplieron, por lo menos para mí. Pero esto es un punto, yo creo, muy importante a la hora de elegir un fellow. ¿Queréis añadir alguna cosa, Nuria, Olga? Yo quizá tampoco tenía tanta expectativa, la verdad. Sabía que quería formarme, un poco lo que decía Patricia, de buscar un sitio. Casi siempre todos los sitios que hacen fellowships tienen volúmenes enormes y lo importante es que te dejen operar y que te enseñen. Entonces, bueno, buscar un poco esto y tampoco. Yo creo que cada vez hay más experiencia, pero antes pues yo tenía, ¿no? Patricia y otro residente del Hospital del Mar, Dimitri Dorcarato, que también había hecho un fellowship, entonces más o menos me habían explicado lo que podía aspirar, pero eso era una incógnita bastante grande para mí. Fue, bueno, sobre todo intentar operar, aprender y poca expectativa más, la verdad. Sí, me Bueno, gustaría añadir que también hay posibilidad de hacer fellowships de investigación si uno está interesado en la investigación, tanto básica como clínica, y esa es otra de las opciones que es posible fuera de España. muy bien. Ahora contadnos un poco de cómo fue el proceso de aplicación y preparación. O sea, cómo fue el proceso de solicitud, qué recursos, qué contactos consideráis que son claves para una persona que quiera ir. Ahora empezamos al revés, empezamos por ti, por Nuria. El proceso es, por lo menos para venir a Estados Unidos, es largo y es complejo. Yo recomendaría que si alguien está realmente interesado en venir a Estados Unidos, lo recomiendo 100%. La docencia y la formación aquí son espectaculares, simplemente porque hay muchísima tradición y muchas ganas de enseñar al cirujano joven. Pero es un proceso que es complejo y largo, y para ello recomendaría a los aspirantes a que planifiquen con mínimo 1 o 2 años de anterioridad. Hay varios requerimientos y todos ellos tardan bastante tiempo. Tienes que homologarte el título, necesitas un certificado que se llama ECFMG y consiste en básicamente 3 exámenes tipo MIR de 8 o 9 horas de duración cada uno de ellos, mucho estudio por una parte, y eso mínimo tardas 1 año en prepararte para ellos y en superarlos. Yo tardé más. Necesitas a alguien que te sponsorice un visado, y hay diferentes tipos de visados, podemos entrar en ello más adelante. Necesitas un abogado de inmigración y sobre todo necesitas apoyos, necesitas mentores, necesitas gente que bueno, pues que apueste por ti, porque todo esto es imposible hacerlo sola. Necesitas gente que confíe en ti, que pueda escribirte cartas de recomendación, que atesten pues acerca de tus capacidades clínicas y quirúrgicas, o también a nivel de investigación. Entonces,
recomendaría a todos los aspirantes que se pusiesen en contacto con personas que ya han pasado por el mismo proceso para, bueno, pues para un poquito planear cuál sería la estrategia a seguir. En Europa es un poco diferente, ¿no, Olga? Sí, yo creo que realmente, o sea, yo hice 2 fellowships y la diferencia fue abismal entre la primera y la segunda. Creo que tener contactos te abre muchísimas puertas. Entonces, el primer fellow cuesta porque necesitas, bueno, más contactos internacionales, gente que te conozca, y esto es difícil. A mí me ayudó, pues en el caso de Dublín, pues otro fellow que había estado, que me recomendó. Yo creo que esto me ayudó, independientemente de que tenía la tesis y los papeles en regla. Creo que necesitas, lo que dice un poco Nuria, ¿no? Mentores, gente que se mueva y que te recomiende. Y luego en el segundo fellowship ya fue muy fácil, porque cuando ya te has hecho un nombre, te conocen, gente a nivel internacional, luego ya es fácil, porque es verdad que los contactos fluyen más fácilmente. Y Europa no es tan difícil como Estados Unidos. A mí me hubiera encantado, es una cosa que ya hablaremos luego. Creo que, bueno, lo que recomendaría a gente, nuevos aspirantes que quisieran hacer una estancia fuera, que de residente empezaran con todo esto de los exámenes de Estados Unidos. Yo, si volviera atrás, lo hubiera hecho, pero cuando te lo planteas de R5, A1, A2, yo creo que la opción es más fácil es Europa, que aunque tienes que hacer papeleos y algún examen del idioma, etcétera, es mucho más factible. Patricia, ¿quieres añadir algo? Claro, mi gran hándicap, sí que es cierto que Europa es más fácil administrativamente, para empezar porque está en la Unión Europea, con lo cual la convalidación de los títulos de medicina es prácticamente inmediata, pero no tanto, ¿no? Mi experiencia sobre todo es en países germánicos. Yo estuve en Alemania y estuve en Suiza. Entonces, el primer hándicap muy grande para mí fue el idioma, porque claro, hay un requerimiento mínimo de idioma, que me imagino que también en Estados Unidos, UK y Irlanda, que por aquel entonces era el B2, que pues me parece que es más o menos como un advanced, para que te convaliden el título. Entonces, ese es uno de yo creo que fue el primer obstáculo grande, ¿no? O sea, hasta que no tienes este certificado de idioma, no puedes aspirar a que te convaliden el título de medicina, de médico, tanto en un país como en el otro. Ahora lo han subido, ahora es un C1, con lo cual realmente el conocimiento de ese proficiency en la lengua te limita muchísimo de cara a que tú puedas tener una posición reglada como staff, como adjunto, incluso como fellow. De cara a los papeles administrativos, claro, todo repetir exámenes y demás no da lugar, o sea, en Alemania seguro que no, y en Suiza la convalidación del título, incluso de la especialidad, también es inmediata, pero como digo, el gran hándicap aquí es demostrar el nivel de lengua suficiente para poder aplicar. Y luego ya pasas por una serie de trámites burocráticos pues que más o menos son diferentes en cada país, pero que son relativamente asequibles. Nuevamente, estoy totalmente de acuerdo. La experiencia previa de alguien que ha pasado por ahí es oro, o sea, es valiosísima, porque ya los pasos van mucho más encaminados. Y luego, pues que alguien te recomiende, evidentemente también. Yo el primer año, cuando me fui a Regensburg, que estaba en Alemania, pues fue gracias a una carta de recomendación que en aquel momento me hizo el doctor Miguel Pera, que era el jefe de sección de cirugía colorectal y ahora es el jefe de servicio del Hospital Clinic. Y pues gracias a aquella carta, pues digamos que poco a poco me fui abriendo camino en aquel centro de Alemania. Pero si no, pues por la otra parte, el segundo fellow que fue en HBP, esto sí que fue completamente freestyle, o sea, la aventura. Yo envié todas las aplicaciones a todos los sitios que me parecieron que podían ser factibles y tuve la suerte de que me concedieran una entrevista en Zurich. Pero sí que es verdad que cuantos más contactos, más mentores y más orientación, seguro que es todo muchísimo más fácil. Vale, aparte de estos, digamos, problemas más burocráticos, contadme algo sobre la parte económica y logística del
del fellowship o de la residencia, porque la primera parte es una parte burocrática difícil, pero la segunda tampoco es fácil. Comenzad la que queráis. Venga, Patricia, tú. Ese es un buen tema. Porque todos sabemos que hay mucho fellow for free, ¿no? O incluso pagando. Es una parte pues muy importante, ¿no? Al final, porque tú realmente eres residente recién acabado, probablemente tu situación económica es bastante precaria y embarcarse en una aventura de estas características no es barato, ¿no? Personalmente, yo tengo que reconocer que los fellows a los que apliqué de entrada en HBP eran todos los que eran remunerados, a los que apliqué. Pero sí que recibí muchas respuestas de sí, sí, si quiere la podemos admitir, pero a coste cero, ¿no? Por su cuenta y riesgo. Respecto, por ejemplo, a la parte pues, de Alemania, allí tuve la suerte pues, que yo seguía los pasos de una persona muy importante, que en aquel momento era mi marido, que ya había hecho todo el proceso y yo sabía cómo podía incluirme en el sistema alemán de manera que me hicieran un contrato, como si yo fuese un trabajador más. Entonces, todo el año que estuve allí pues, fue con un contrato de adjunto. ¿Alguien que puedo preguntar? El doctor. Sí, por supuesto. Sí, sí, Dieter, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Perdonar que me he incorporado un poco más tarde, que estaba lavado. Oye, felicidades, porque yo creo que es muy importante que el tema que estamos tocando esta tarde. Yo sé la respuesta porque lo he vivido. Yo he hecho un fellow de investigación, no un fellow clínico como vosotros, pero he estado en Estados Unidos, donde los fellows es algo que es completamente normal y asequible. Entonces, ¿cómo explicaríais a los residentes que nos puedan estar escuchando que no es un conflicto o que no es un problema que vosotros estéis en un hospital universitario con 2, 3 residentes por año y que además estéis haciendo un fellow, que no vais a entrar en conflicto con ellos? ¿Cómo lo explicáis? Aquí, por lo menos en Estados Unidos, yo diría que el 60% de los cirujanos que terminan la formación aquí hacen un fellowship. Hay muchísimos tipos de fellowship. Ya hemos mencionado el fellowship de research, pero también clínicos. Los fellowship clínicos pueden ser acreditados por un organismo que se encarga de acreditar los fellowships o no acreditados. Como médico internacional, es más fácil acceder a los fellowships no acreditados. Y en los fellowships acreditados compites con todo el resto de cirujanos que ya se han formado en Estados Unidos, con lo cual es mucho más complejo entrar. Con ello quiero decir que el sistema de formación en una subespecialidad es mucho más común aquí. Y entonces tanto los residentes como los fellows están integrados en la práctica clínica habitual, ¿no? De hecho, no hay tanto volumen y tantos casos que es que no hay, yo diría, problemas en cuanto a cubrir casos, ¿no? O hacer tus números como residente o como fellow. De hecho, muchas veces el fellow pues opera con los residentes o el fellow Muchas gracias, porque como attending. yo lo tengo claro, ya te digo, porque lo he vivido y he visto que no hay ese problema, pero también he vivido en España ver fellows en el servicio y ver esa tensión entre el residente mayor o el fellow, que yo creo que tienen cada uno unos papeles perfectamente determinados y que no tiene que dar lugar a conflicto. Pero esto es importante que lo entiendas, porque cuando a veces lo ofreces en un servicio, genera esa sensación que muchas veces no está resuelta. Gracias, Luis, ¿se puede decir algo? Sí, claro, Miguel. Sí, bueno, yo creo que ya lo que habéis hablado da para mucho hablar, ¿eh? Es decir, hay material aquí para dar y tomar. No, Patricia, te entendí que habías estado en Regensburg, ¿no?
Vale. Bueno, no, Sí. lo digo porque yo hablaré luego de Múnich, del clínico en Grosshagen, y aquello era eso, de una proximidad extraordinaria, ¿no? Y yo creo que el mismo sistema. De hecho, el que luego fue el último jefe, Karl Walter Haut, en München, tuvo que ir y estuvo 2 años allí, porque allí no se puede ascender sin cambiar de hospital, como sabes. Es decir, que creo que es un sistema muy bueno. Pero bueno, volviendo aquí, yo desde luego creo que hacer un fellow es absolutamente fantástico. Diría que es imprescindible y debería ser obligatorio. En ese sentido, hay aquí mucha gente del mar y a mí me consta que el mar en ese aspecto es un hospital absolutamente ejemplar. Porque en otras especialidades también ajenas a la cirugía, en 5.º año, pues la gente lo normal es que se vaya fuera de España unos meses y eso es muy importante y eso además el hospital lo facilita y lo ayuda. Por lo menos esa es la información que yo tengo. La palabra clave es mentor o como también decía Nuria, mentores. No es porque tener uno solo, que pueden tener varios, ¿no? El problema en España, y lo dijo Patricia, me parece muy bien, ya cuando empezó a hablar, es que dijo, no hay formación reglada. Y esa es la clave. Es decir, aquí ganas el MIR, a partir de ahí cada hospital hace, sí, teóricamente con unas normas básicas y demás, con un libro de residente, pero no hay un BOA. No hay un BOA al final. Es decir, es absolutamente sorprendente que en el año 2025 en este país se acabe una especialidad y no se te exija ningún sistema de control de qué ha pasado con esa especialidad. Es decir, acabas la carrera, tienes 20 exámenes, la reválida, lo otro, lo de más allá, ahora te asignan, luego el MIR, pero acabas la especialidad y oficialmente no existe ese control. Existe, por supuesto, en cualquier otro país. Si hablamos de Alemania, Patricia, tú sabes que ahí la residencia tiene un periodo mínimo, pero no lo tiene máximo. Porque mientras no tengas el libro cubierto, y a la más a la germana, no acabas la especialidad. Es decir, la especialidad te puede durar 5 años, pero te puede durar 7. Es decir, hasta que no has cumplido con todos los parámetros que se consideran para que seas cirujano, formado, y tener esa autonomía a la que aludías antes, que aquí es poca e incompleta, esto lo dijo Nuria, y creo que tiene razón, no funciona. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que dar unas vueltas de tuerca, hacer las cosas homologables al resto de Europa y, por supuesto, a Estados Unidos. Y hablando de Alemania y USA, no te olvides nunca o no os olvidéis que el sistema que Hans instaló en Hopkins fue una copia de Alemania. Él vino a Alemania, vino a Europa, vio aquello como estaba estratificado, que es una delicia. Lo sé porque yo hice en el Grosshagen, hice una estancia en el año 94 y volví en el 98. Por lo tanto, es un hospital que he pateado bastante y que me conozco bastante bien, ¿no? No era tan severo el tema del idioma. Es más, allí hablaba inglés todo piscis. En el quirófano hasta los celadores, ¿no? Se expresaban en inglés. En ese momento, desde luego, yo pude sobrevivir con el inglés. Y bueno, luego te esforzabas. Claro, si vas a quirófano hay que saber pedir pinceten, ¿no? Y ya está, no cuesta nada. Ahora, eso es así. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de déficits que nos dejan lejos de Europa, ya no de América, que por supuesto, lo ha explicado muy bien Nuria. América esto está perfectamente estratificado, funcional y demás. Lo que está pasando en América es que aparte, como muy bien dijo ella, el proceso es largo y complejo, cierto, pero además es caro, porque ahora hay que pagar. Yo estoy mandando estudiantes a la facultad que quieren ir y pasar veranos allí y lo de la gratuidad ya se acabó, ¿eh? Es decir, hay que pagar miles de euros para que todavía este verano pasado he tenido a uno en Chicago. Oye, me parece que costó la broma cerca de 3.000 euros la estancia y demás, porque eso no te lo cobra el servicio ni el departamento, lo cobra el hospital y hay que pagarlo y ya está. Entonces, todo eso, como muy bien dijo Nuria, o
sí, Nuria, eso encarece las cosas, evidentemente. Pero bueno, ya los hospitales nuestros deberían de facilitar y ayudar a la gente, ¿no? Ahora, la palabra clave está en el mentor. Que te abre las puertas, y eso en Estados Unidos, que cualquiera que haya hecho estancias allí lo sabe, es el término, ¿no? Mentor, mentor y mentor. Y las cartas también que habéis citado antes de presentación son clave, para todo, para las becas, para todo. ¿Eh? Y bueno, por ejemplo, en un comité que tiene el colegio, Luis, que es el de Relaciones Internacionales, hay una sección que se dedica a dar las becas internacionales. Bueno, allí cada uno que pide trae 3 cartas de presentación, cada cual más buena. Y esas cartas se leen y se valoran, que es otra cosa que por aquí tampoco funciona, pero que es clave. Es decir, si yo tuviera que resumir y explicarle a un alumno o a un residente ahora, le diría eso. Mentor, cartas de presentación, idioma, por supuesto. Cuanto más sepas el idioma, más te va a facilitar relacionar y más van a valorar tu estancia allí, no hay ninguna duda. Y esos son los pasos. Ahora, yo creo que los mayores tenemos la obligación de animar a la gente joven a hacerlo. Hay un antes y un después. Después de hacer estas estancias, uno se da cuenta que el mundo es grande, que las cosas pueden ser de otra manera y que es estupendo ir y venir. Y además, y acabo, Luis, perdona, hay otra palabra clave, contacto. Después de estas estancias, lo que hay que dejar allí son amigos y contactos, porque esos a su vez te van a abrir puertas cuando lo necesites y tú a ellos, ¿eh? A cambio con que vengan a España, etcétera, etcétera. Pero parte del viaje, por decirlo así, está en dejar allí una serie de conexiones y contactos que en el futuro te van a valer en muchas ocasiones. Nada más. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a intentar seguir un poquito con esa. Estábamos hablando del coste del financiamiento, del coste de la vivienda, los transportes, cómo gestionar la distancia, ¿no? Cómo gestionar la familia. Patricia lo tuvo más fácil porque tenía el marido allí, pero cómo gestionar la familia, los amigos, ¿no? Cómo crear una red social en un país nuevo, ¿no? Qué problemas de salud mental crea esa distancia y esa cultura diferente en la que uno se inserta. Aquello de que cuáles fueron yo qué sé, los hábitos o las rutinas que os ayudaron a adaptaros lo más rápidamente posible en vuestros lugares. Contarle algo a los futuros candidatos que quieran comenzar ese camino. Yo creo que es todo factible, ¿no? Depende de la personalidad de uno, pero creo que pones en juego muchos mecanismos que estando en un entorno más seguro igual no desarrollarías. Entonces creo que si tienes los ojos, ¿no? La mente abierta, como decía Olga, pues creo que todo se va dando, ¿no? Y merece mucho la pena. Quería añadir un apunte respecto al tema económico. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, el proceso, tienes que pagar por cada examen de homologación, y son 3, 4 si incluyes el de idioma. Cada examen son unos $1.000. Y luego, una vez homologado el título, tienes que pagar por cada aplicación que envías a un programa, ¿no? Las primeras 10 aplicaciones son $50 y a partir de ahí va bajando a $40 por aplicación. Yo en su momento, cuando apliqué para residencia, apliqué a 109 programas, porque como médico internacional tienes que aplicar a muchos programas, creo que hay unos 300 en todo el país. Y ya no solo eso, sino que aquí tienes que pasar por un proceso de entrevistas con los programas, que después del COVID fueron online, pero ahora cada vez más son en persona, con lo cual tienes que pagar
por el desplazamiento a irte a entrevistar 2 o 3 días con ese programa. Así que sí, el factor económico es algo a también preparar y tener en cuenta. Pero bueno, creo que es factible, no te haces pobre por esto y luego Pero es caro, es compensa. caro. Sí, pero hay que planearlo financieramente, sí. Exactamente, Pero compensa. hay que tenerlo previsto. Hay que tenerlo previsto. Hay sí. que tener visión de futuro porque es rentable a largo plazo, eso sin Correcto. duda. Eso lo discutiremos luego. Sí, pero esto recuerdo haberlo hablado con Olga en su momento. Como ha dicho Nuria, cada convalidación en cada sitio, convalidación del título de médico en Suiza son 800 francos, convalidación del título de especialista son 1000 francos, convalidación, cada traducción jurada, cada papel que tienes que hacer, porque claro, todas las convalidaciones requieren siempre de traducciones juradas, apostilla de la Haya, notarios. Es decir, si uno hace un Excel con lo que uno ha gastado en su formación solo a nivel administrativo, son unos cuantos miles los que hay que poner en el Excel, no todos a la vez, pero a lo largo del tiempo vas viendo que realmente, realmente es mucho dinero, ¿no, Olga? En UK también. No, pues esto es todo lo que comentaba Nuria, que es una cosa que hay que tenerla prevista, o hay que hacer una previsión en 1 o 2 años, mejor 2 que 1, como decía Nuria. Sí. Y en esos 2 años, pues evidentemente, hacer un rinconcillo económico, porque hay que contar que esos gastos vendrán, son necesarios para cumplir ese hito. Y eso hay que contar con él y hay que saberlo por anticipado. Totalmente. Bueno, yo lo que ha dicho Patricia, que lo hemos hablado muchas veces, y yo gente que a veces me ha preguntado sobre fellows y más allá de HBP, de otras subespecialidades, que me dicen, oh, es que he convalidado, me he gastado no sé cuánto. Digo, vas a gastar mucho dinero en papeles, convalidaciones, bueno, el fellow fuera, si vas a ir viendo la familia, aviones, te gastarás mucho dinero. Que rentable, yo creo que sí, que vale la pena, que lo recomiendo 100%, pero sí que lo que estáis diciendo, que sí que se tiene que tener en cuenta que tienes que tener un poco de dinero ahorrado porque vas a empezar a gastar mucho al principio. Y con una remuneración a veces no clara. Lo digo porque, claro, hay fellows y fellows, ¿no? Y hay fellows no remunerados. Dentro de los que puedes encontrar en las sociedades europeas, algunos son no remunerados. Pues hay plazas remuneradas y plazas no remuneradas. Es decir, esto hay que informarse, por supuesto, antes de... Bueno, antes, o hay que tenerlo en cuenta al menos, ¿no? Siempre puedes aplicar a una beca pues, de las sociedades que te pueden ayudar en parte a costear esos gastos. Yo en mi caso recuerdo cuando me fui, que siempre digo con una mano adelante y otra atrás, me iba con el paro, con el paro de la residencia, o sea, con eso empecé. Y poco a poco, pues bueno, vas haciendo un contrato aquí y tal, pero sí que es verdad que si es un fellow no remunerado, pues mantenerte durante un tiempo que sea más de 2, 3, 4 meses ya requiere que tengas algún tipo de vínculo contractual, si no es realmente complicado. Yo, por ejemplo, esto de los fellows no remunerados, aparte de que me parece muy difícil estar un año en un país sin remuneración, y esto ya es particularmente mi opinión, creo que tienen que ser remunerados porque además no te tratan igual si a ti te están pagando, no te piden lo mismo que si eres un fellow, porque fellows, no sé si en algún momento podremos hablarlo, hay fellows más organizados. Estados Unidos es como el ejemplo, Europa hay fellows que están bien y fellows pues que quizá no están tan bien, y muchas veces los no remunerados no te aseguran tanta formación, estás ahí un poco y como tampoco te pagan, tampoco te hacen tanto caso. Entonces yo sí que es verdad que recomendaría, no solo por el dinero, que creo que te tienen que pagar para que tú puedas vivir, sino que entonces te pueden exigir. Yo creo que es importante que sea remunerado. Absolutamente. Yo lo que quisiera decir en este momento, un segundo. Bueno, yo creo que hay que ver un poco la parte positiva. Por ejemplo, en Múnich yo puedo decir que había una serie de casas alrededor del hospital, aquellos enormes, dedicados a este tipo de gente. Es decir, que te daban todas las facilidades para encontrar vivienda,
el parking era gratuito, en el hospital tú llegabas y tenías tu tarjeta para entrar con tu coche y demás y no te cobraban nada, etcétera, etcétera. Yo creo que además ahora en España becas hay, ¿eh? Y hay muchas, de muchos colorines. Es decir, que si te pagan mejor, sin duda. Ahora, yo la parte económica le doy mucha importancia, pero no demasiada, porque hay becas y muy buenas. Aquí la Fundación Barret de la Maza da unas becas de 50.000 euros y cosas de estas para ir, y no creo que sea algo de La Coruña nada más, o de Santiago, lo habrá por todo el país, de distinto tipo de fundaciones y demás. Y en cuanto al caso, mi modesta experiencia es que eso, y me da igual que sea Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Irlanda, es haz personal. Eso te lo buscas tú. Eso es algo personal. Es decir, la actitud del que va allí, su capacidad de relación, de empatizar, lo que cada vez que te pregunten, pues evidentemente quedas bien, y participas en las cosas y demás, eso te lo vas ganando. Y nada más. Es decir, cuando llevas ya un mes, o quizás menos, pero vamos, con un mes ya te tienen tomada la matrícula y evidentemente, pues en base a eso va a funcionar la estancia. Es decir, yo creo que es muy personal, absolutamente personal. Eso sí que no está regulado en nada, en ningún sitio. Hay unos estándares, pero luego lo demás te lo gana uno personalmente. Esa es mi opinión. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Alguien más quiere participar? Aquí la remuneración para un fellow y para un residente es incuestionable. O sea, estamos hablando de personas que son board certified, que han hecho su entrenamiento y que están haciendo un trabajo muy serio. Entonces, creo que no se cuestiona. Bueno, yo estoy de acuerdo con Olga en que los fellowships deben ser remunerados y por las razones que además expresaba Olga, ¿no? Primero porque sabemos que algunos de esos fellowships se convierten en una especie de observer, no realmente son fellowships donde no hay un entrenamiento bien programado y donde no hay un tipo de relación profesor-alumno, mentor-alumno, en el que eso se diluye de una forma tremenda. Puede ser útil para aquellas personas que quieran pasar un tiempo y tener un papel que digan que son fellows por determinados sitios, pero todos sabemos que esos sitios no ofrecen las garantías que ofrecen determinados fellowships, y esos fellowships que ofrecen garantía prácticamente todos son remunerados. O sea que yo pienso que independientemente de la importancia económica que eso pueda tener, es que tiene otras connotaciones colaterales que pienso que son muy importantes y que son necesarias además. Y son necesarias. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, vamos un poquito más adelante para intentar acabar a la hora. Y esta parte será un poquito más para Patricia y para Olga, porque es la parte fundamentalmente en la que qué impacto tuvo la residencia o la recepción del fellowship en su caso, en su vuelta a España, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Uno hace su residencia aquí, sale a hacer un fellowship y luego ahí se abre una situación en la cual, ¿qué pasará cuando yo acabe mi fellowship? ¿Volveré? ¿No volveré? Las autoridades españolas, los centros hospitalarios españoles valorarán mi fellowship, me darán una plaza de acuerdo a lo que yo he aprendido. Se abre ese periodo. ¿Y qué pensáis? Pues Venga, esa Olga. es la gran pregunta. Perdona, No. Olga, tía. No, es igual, Patricia, sigue.
No, bueno, yo creo que es la gran pregunta del fellow, y cuando mucha gente, residentes y adjuntos jóvenes quieren hacer un fellow pero tienen dudas porque el volver, yo creo que es difícil, no te asegura la vuelta. Claro, ahora yo miro, si miras y dices, hombre, pues tú estás ahora en una posición muy buena de adjunta en el clinic, claro, entonces parecería que ha sido fácil y que te vas y vuelves, pero no es así. Yo en total, o sea, hice los 2 fellows, pero también hice varios observers y al final he estado casi 5 años fuera, y quizá hubo un momento que quería volver y no era tan fácil. Yo tengo la impresión, y a ver qué opinan Patricia y Nuria también, que aún no está valorado como yo creo que se tendría que tener valorado un fellowship. Es decir, lo que aprendes, lo que te conviertes en cirujana, porque yo me fui de adjunta, pero una adjunta joven, te formas muchísimo y vuelves muy formada. Y mi sensación es que aún se desconoce un poco lo que puedes llegar a estar deformado. Entonces te cuesta mucho encontrar plaza. Yo me acuerdo, he tenido muchas conversaciones con el doctor Grande, él siempre era muy optimista con si tú te formas, tendrás que, en algún momento habrá la posibilidad de volver, y efectivamente ha sido así, pero ha habido momentos que he sufrido de pensar de que no podía volver y plantearme pues empezar una nueva vida en Inglaterra, cosa que quizá por país no me apetecía mucho, pero me lo he llegado a plantear y mirar ofertas de trabajo porque no había opciones en España. Al final me ha salido bien, o sea que realmente quizás sí que tiene razón el doctor Grande, que al final pudiendo volver si quieres, pero mi impresión es que no es tan fácil. Yo estoy de acuerdo contigo, Olga, porque claro, en el momento que uno se va, no ha de dar por hecho ni garantizado que va a volver, ¿no? Eso luego, sobre todo, siempre comentábamos, cuanto más tiempo pasa, más difícil es volver, o esa es la sensación que teníamos. Cuanto más tiempo pasas fuera, tu vida ya más se hace a lo de fuera, a la manera de funcionar del centro. Yo, por ejemplo, pues en Zúrich estuve 2 años y medio. Y realmente llega un momento que te planteas pues que ya te vas a quedar allí. Cada vez tienes menos contacto quizás con la gente de tus orígenes. Si no mantienes esos contactos vivos, no se trata de que se olviden de ti, pero evidentemente si no mantienes esas redes, luego el volver es más complejo. Y respecto a lo que comentaba Olga de que si se valora o no se valora, creo que globalmente se valora, pero a veces hay un poco de confusión en lo que realmente es un fellowship oficial, reglado, en el que hay una formación reglada, con un observership de 2 meses en X y Y, ¿no? En la exigencia, en las horas trabajadas, en lo que aprendes, en lo que te exigen tus mentores, y en el sacrificio personal y profesional que supone, y sobre todo el sacrificio personal. Y toda esa parte tengo un poco de dudas si siempre se valora como se debiera. Quizás con el tiempo, y como un poco con lo que estaba diciendo Miguel, estoy de acuerdo, cuando ya te ven las características, cómo trabajas y cómo no trabajas, y dicen, bueno, pues parece que es todo lo que dices verdad, ¿no? Esto que he aprendido, no he aprendido, pero de entrada hay cierta confusión entre una formación reglada de varios años en un centro de especialización y que tienen esa capacidad de formar, con un simple observership de, bueno, pues un par de meses en un centro cualquiera de cualquier otra cosa, ¿no? Y no es lo mismo, porque, y estoy de acuerdo con lo que decía Olga, hay que pasar por todas esas fases, ¿no? Desde empezar el contacto, la application, la convalidación, el inicio, la adaptación. Es como toda esa fase de adaptación que no es fácil a nivel profesional y personal, y luego estar allí fuera de tu casa durante 2 años, 3 años, ¿no? Y eso no son 2 meses de estancia. Eso supone un sacrificio personal muchísimo mayor. Y ahí eso sí que a veces tengo dudas de que se valore o que se ponga al nivel de otro tipo de experiencias en el extranjero que no son similares. Esa es mi opinión personal. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Patricia que lo que ha dicho. Y con Olga también, ¿eh? Pero es que ese es el punto. Es decir, yo creo que si vamos al término fellowship, del sentido estricto de la palabra, primero, hay los que hay, como se dijo al principio, escasos y demás, y segundo, no está valorado en absoluto, prácticamente. Es decir, yo diría que el esfuerzo no compensa. ¿Eh? Compensa siempre, porque oye, aprendes y ya está.
Pero quiero decir que las facilidades de retorno, etcétera, etcétera, no, no, para nada. Yo, evidentemente, cuando he expuesto antes puntos de vista, estaba pensando más, aparte que eso antes no existía, tampoco no existe ahora, imaginaros, lo que hacíamos antes era ir y estar 2 meses, 3, 4 o 5, eso ya era tu cosa y lo que consideraras necesario estar allí. Y lo de observer no es estar subido al banquillo allí mirando, ¿eh? Es decir, en Alemania te lavabas, y en el otro lado te lavabas y estabas ayudando y tenías tus misiones y demás, ¿eh? Ahora, también es verdad que todo eso, como dije antes con lo del caso, es algo personal. Es decir, se gana con el tiempo. Cuando tú dices llamarme a la hora que queráis y resulta que había trasplante y te llamaban a las 10 de la noche y había que volver, pues se volvía. Y ya estaba. Y allí estabas y ahí participabas, ¿no? Es decir, a eso me refería un poco y cuando decía que el Hospital del Mar en esto era ejemplar, evidentemente que sí. Es decir, mandan a los residentes, o mandáis, en quinto año, pues que hagan esas estancias que yo creo que son imprescindibles y que luego ya pues te puedes animar, a lo mejor, pues a pasarte allí un tiempo ya en términos de años, hacer otra mi especialidad, ¿no? Es lo del fellowship propiamente dicho. Pero yo creo que aquí lo que está valorado, y no quiero deprimir a nadie, es el achicar la lista de espera, ¿eh? Ojo. Y en términos quirúrgicos, lo que se publica en la prensa, La Voz de Galicia, en el Correo Gallego, etcétera, es los días que está la lista de espera para operarse de esto, del otro y más allá. Ahora, la investigación en cirugía es relativa, interesa lo justito, y ya digo, todo gira alrededor de la lista de espera. Y ya está. Así que es difícil amoldar toda esa enseñanza, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Donde está perfectamente arreglado, donde tienes que hacer de todo, y de luego si no publicas te vas a la calle, y punto y raya, etcétera, etcétera, con la realidad aquí. Es decir, cuando te vas a una de esas, tienes que tener muy claro si quieres volver donde vuelves, ¿eh? Que las cosas no, porque ya no es un problema tampoco del servicio ni del departamento, es una política de hospital. Es decir, lo que se pretende de los cirujanos es que vaya lista de espera, que eso esté al día, que el movimiento de las camas, su gestión sea adecuada y ya está. Y aquí sabemos, ahí tenemos a Fernando, con la cirugía mínimamente invasiva, cómo eso ha ido creciendo, 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 cada vez dándole más importancia por todo lo que tiene de gestión de lo que estoy diciendo y de lo que le interesa a un gerente de hospital. Ahí tenemos todavía muchas vueltas de tuerca que dar, pero muchas, ¿eh? No, Yo las personas, disculpa, no. las 3 o 4 personas que conozco que han venido a Estados Unidos a formarse no han vuelto. Y Ahí está. Ese es el tema. Si estamos hablando de eso, es así, Nuria. No, es que uno de los problemas serios que tiene nuestro sistema, tan dado a crear baremos para valorar cualquier cosa, ¿no? Que no es el caso de Cataluña, pero donde nuestra libertad de contratación es un poco más abierta que en otros lugares de España, pero en otros lugares de España el sistema de contratación está mucho más cerrado y además en esos sistemas de baremación que hay, pues prácticamente ninguno de ellos se habla de estancias en el extranjero, pero prácticamente nunca se habla de la realización de un fellowship regulado, ¿no? Con lo cual, pues es un poco lo que decía Patricia, ¿no? Al final la gente acaba confundiendo los 2 meses paseando por el Hospital H con un fellowship o 2 hechos en un hospital absolutamente reconocido, ¿no? ¿Es Con lo posible cual, cambiar esos parámetros? gente en España con esos fellowship, es que hay muy poca también. Y ya no te digo de tu época y la mía, es que no lo hay. Eso es así. Ahora, yo no le restaría importancia a las estancias de formación, porque además, cuanto más formado está un cirujano, eso se debe seguir haciendo
muchos años después de acabar la especialidad, ¿eh? Tú vas a un hospital a ver algo concreto y estás el tiempo que crees que necesitas estar allí. Bueno, pues, ya está. Eso ya es muy personal también y demás. Pero fellowship, Luis, yo desde luego es que en mi medio no conozco ninguno, perdonadme. Debemos de estar Sí, en la nube o no sé, en el Finisterre. nosotros en Sevilla tenemos 2 fellowship. El de Patobilio hace 10 años. Yo formé parte de algún tribunal de selección en los primeros años y el otro de coloproctología. Bueno, como decía Luis antes, es una vía de selección de personal diferente a la oficial. Se puede desarrollar el programa durante 2 años y es una forma de formarse una vez acabada la especialidad y poder acceder a una plaza de adjunto del hospital. Sí, sí, esto es cierto que hay algunos fellowships en España. Lo que pasa que Pero esos fellowships estadísticamente no son... no son fellowships, no son fellowships porque no están reconocidos en nuestra formación. No están. Nuestro sistema de formación no reconoce los fellowships. Está saludable, que no tiene nada. No, a ver, Que no ¿quién tenemos tiene hablando ni por aquí? Entonces, los sistemas de fellowship en España no están reconocidos, no están aceptados en nuestro sistema formativo, o sea, con lo cual, aunque existan algunos fellowships, que es cierto, que de colorectal, hay alguno de patobilio, que yo sepa también, y de trasplante, pero esos fellowships son muy locales, la mayoría de ellos son de una duración de 1 año, no de 2, como es prácticamente constante en los de fuera, o sea, con lo cual, digamos que es le llamamos fellowship aquí entre nosotros, pero yo pienso que no es homologable a los fellowships que se realizan en centros especializados y altamente capacitados. Y en cuanto a lo que tú decías, Nuria, de si lo podemos cambiar, a mí me gustaría poderlo cambiar, el sistema de baremación. El problema es que, como tú bien sabes, la sanidad en este país está transferida a 17 comunidades y cada comunidad decide el sistema de baremación que cree más adecuado y oportuno. Con lo cual, no existe un sistema de baremación nacional. Eso solo existe en todo caso para la acreditación de profesorado, que ahí sí que es una acreditación prácticamente nacional, también hay autonómica, y ahí sí que hay un sistema de baremación un poco más estrictos, pero en cuanto a la contratación de profesionales de la salud, depende de cada comunidad autónoma. Y excepto en Cataluña, donde por las peculiaridades del sistema sanitario, que hace que una buena parte de los hospitales sean públicos, pero de gestión privada, con lo cual el sistema de contratación es adaptado para cada hospital, pues entonces aquí sí que hay determinados hospitales que sí tienen establecido perfectamente en su baremo la realización de fellowships, pero no es así, no es extensivo a todos los centros. Yo creo, Luis, que no se puede explicar mejor que lo que has hecho. Es decir, es exactamente así. Y ya está. Entonces, desde luego, lo que no hay es engañar a la gente. Y cuando la gente se va a hacer este tipo de cosas, tienen que tener muy claro si piensan volver o le interesa, por familia, por esto, por lo otro, la realidad de las cosas. Es decir, cada comunidad es un mundo, ahora mismo. Somos 17 países. Y esto es así. Ya está. Oye, yo hoy leía en un periódico, y me vais a perdonar, porque ya sabéis que, Después que Barcelona la quiere. por Costa del Sol y ya. Listo. Perdona, no sé quién habla. Pero hoy viene en la prensa que en algún sitio, para un cargo de electricista, se le hace un examen de pronunciación en el idioma correspondiente a la comunidad. A lo mejor es más importante hablar gallego, catalán o vasco que otras cosas, porque esto es a donde hemos llegado. Es realmente increíble, pero es la realidad, ¿no?
Es que es así. De todos modos, yo quiero transmitir el optimismo de que la gente que trabaja, como decía Olga, y que se lo he dicho a mí un montón de veces, es que la gente que trabaja finalmente llena su mochila y finalmente esa mochila llena sirve para algo. Y sirve para algo y al final alguien te lo reconoce. Esto yo pienso que es incontrovertible. Pero lo que es cierto, y acepto la crítica que se me puede hacer, es que a veces más tarde de lo que uno debería. Pero uno acaba teniendo siempre la recompensa. Y esta es mi lectura, quizás demasiado optimista, pero creo que es así y que debe Estoy ser de así. acuerdo contigo, Luis, porque bueno, al final no es solamente lo que aprendes a nivel profesional, no es un aprendizaje de vida y es un aprendizaje personal. Y todo esto, todas estas cosas que llevas en la mochila, recuerdo que esto nos lo decías cuando éramos residentes, todo lo que te cargas en la mochila, no solamente es lo profesional, sino ver otros sistemas de salud, conocer muchas personas, hacer un networking que luego te sirve mismamente para hacer ensayos multicéntricos, para tener una red de comunicación y de acción con otros profesionales de tu misma especialidad, incluso de tu misma subespecialidad. Esto tiene un valor incalculable. Y al final esto lo tienes porque has pasado por lo otro, ¿no? Entonces yo creo que el balance es claramente positivo a pesar de todo lo que hemos hablado, en mi opinión. Y el mío también. ¿Quieres decir algo, no? No queda ninguna duda. Que tú sabes que además se lo transmito a mis hijos. Es decir, totalmente positivo y la mochila llena es ideal y lo hemos hecho todo. Ahora, insisto, hay que tener las ideas muy claras, ¿eh? De lo que estamos hablando. Sí, siempre en positivo siempre. Alois, querías hacer alguna pregunta a Nuria, ¿no? Sí, hola Nuria, buenas. Un saludo Hola. desde Extremadura, ¿vale? Trabajo aquí en Hospital General. Mira, te he escuchado atentamente lo que has contado. Tengo entendido que tú hiciste un fellowship y ahora estás volviendo a hacer la residencia, según lo que he escuchado, ¿o te he entendido mal? Sí, correcto. Hice un Research Fellowship, hice la residencia en Barcelona y estoy volviendo a repetir la residencia en Estados Unidos para poder tener acceso a un Clinical Fellowship en Estados Unidos. Vale. Y otra cosa, mira, yo estoy interesado en hacer un clinical o research ahí, ¿vale? Lo de los exámenes ya los tengo pasados, ¿vale? Los tengo todos, tengo el ECMG. Fenomenal. Pero luego he visto que para aplicar piden carta de recomendación. Entonces la pregunta es, ¿las cartas tienen que ser todas las de ahí, las 3 o 4 que sea? ¿Tiene que haber al menos una de aquí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y dónde se puede acceder a o sea, hay páginas web o se va hospital por hospital para los fellowships, sea research o sea clinical, no acreditado? Gracias. Bueno, estoy encantada de hablar contigo. Si el doctor Grande quiere facilitarle mi contacto, encantada de hablar más en detalle, pero hay varios organismos. Puedes ir a las páginas web del Fellowship Council y también del ERAS. Son las dos páginas web que tienen todos los programas ahí metidos. Y luego tienes que hacer como mucha investigación a título individual para ver todos los programas que no son acreditados. Y eso es meterte horas en internet, ir buscando. Yo me hice un Excel spreadsheet con todos los programas, qué características tenían, bueno, 1000 cosas para poder seleccionar. Y luego cartas de recomendación para residencia te piden unas 4. Para Research Fellowships depende del centro. Y para Clinical Fellowships hasta 5. Yo recomendaría, y lo que recomiendan aquí es que las cartas de recomendación sean de personas que te hayan visto trabajar y que puedan dar fe de tu ética de trabajo, de cómo eres con los pacientes, de tu técnica quirúrgica. Y si son cartas de cirujanos estadounidenses, mucho mejor.
Yo en mi caso usé 3 cartas de Estados Unidos y una carta de mi centro donde me formé en Barcelona. Pero esa es definitivamente una estrategia que es importante hablarla, porque tienes que dar tiempo a los escritores de tu carta para que te conozcan, para que puedan hacer una buena carta de recomendación, porque es fundamental. Vale, Eloy, si Nuria me da permiso, te doy su contacto y habláis entre vosotros, os ponéis de acuerdo y estoy seguro de que te echará una mano en lo que pueda. Ok, muchas gracias, doctora. Perfecto. Por supuesto. Bueno, muy bien, me parece que estamos llegando al final de nuestro webinar. O sea que quizás para acabar, pues intentar sacar algunas conclusiones que ya las hemos ido remarcando. Algunas las ha señalado muy bien Miguel Caínzos, ¿no? Esas palabras claves de formación, mentor, etcétera. Pero quizás valdría la pena que entre vosotras o dieseis algún consejo más para aquel que quiera iniciarse o algo que os hubiese gustado saber antes de ir, que hubieseis hecho diferente en el proceso para intentar acelerarlo, o algún consejo práctico para alguien que quiera iniciar este proceso fascinante de formarse una buena época en el extranjero. Luis, Venga, ¿vale? mientras lo piensan, déjame que te diga solo una cosa, que se hagan fellows de la American College Society, por ejemplo, ¿eh? Porque eso sí cuenta y sí pesa. Muy ¿Estás de importante. acuerdo, Nuria? Es decir, no, y además, a ver, eso sí que, oye, son 2 años de papeleo y demás, pero en el momento que eres admitido, eso tiene un valor internacional. Sí. No, y además tienes acceso a una serie de becas que a lo mejor te permiten justamente hacer eso. Es decir, yo creo que hay compañeros que han estado con becas del American College, que están además conectados a la reunión, ¿verdad, profesor Docobo? Micrófono. No, y son buenas, porque esas Micro, becas Fernando. me refería antes a ellas. Sí, Son becas de $10.000, de tal, bueno, para Yo poder hace- hacer eso, estancias en algún sitio de hace- formación, pero yo desarrollé allí un scholarship en el año 92, ya hace muchísimo tiempo, pero tuve, como dice Miguel, un recorrido por muchos hospitales desde New Orleans en el Congreso hasta Chicago. Estuve en varios centros de Chicago y bueno, creo que así pude entrar en el colegio. Fue la vía de entrada. Pero yo le recomendaría, no sé si será posible, hacer una publicación en Cirugía Española con las autoras de esta charla, difundir el conocimiento entre los asociados. es una buenísima idea, ¿no? No, me parece muy bien, pero tendremos que hablar con los editores de Cirugía Española, que no somos nosotros. Ya. Bueno, hombre, eso se arregla. No, pero de verdad, es decir, yo si puedo dejar algún mensaje es eso. Fellows del American College. Soy jóvenes y sobre todo eso es para la gente joven. Nosotros ya estamos de retirada, ¿no? Pero es importante serlo. Y además demuestra que quien entra ahí de Fellow tiene una serie de méritos, ha sido valorado, ¿eh? Yo os puedo decir, cuando a mí me hicieron en el año 90, yo lo pedí en 95, me aceptaron en el 97, me enteré por mi jefe en Alemania que habían llamado desde Estados Unidos a München, al clínico Grosshagen, a preguntar por mí, porque como yo había puesto en mi currículum que había hecho allí la estancia, en aquel momento solo había hecho del 94, luego volví posteriormente. Me llamaron a preguntar al profesor Silver sobre mi persona, ¿eh? Es decir, que ese es un proceso muy serio, y que realmente cuando uno tiene la categoría de fellow puede tener muchas garantías de que se abran muchas puertas, pero muchas, a nivel profesional. Bueno, venga, estamos ya superando el tiempo.
¿Queréis decir alguna última palabra, como en un juicio? Patricia, Nuria, Olga. Siempre que residentes o adjuntos jóvenes me preguntan de si vale la pena, para mí es un sí rotundo. Lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Vale la pena, aunque vale dinero. Personalmente, lo que decía Patricia, imagino que Nuria también, un esfuerzo personal enorme, pero bueno, es algo, para mí es de las mejores experiencias que he tenido a nivel profesional en mi vida. Pero si volviera atrás, primero haría un fellow de research y luego el clínico. O sea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En ese orden, porque hice primero el clínico y ahora ya luego ya no te pones a hacer el research, y creo que tenemos en España quizá algo que nos falla y que deberíamos mejorar quizás en investigación, y que en otros países de Europa como mínimo pues van, igual que técnicamente creo que en España estamos muy bien formados después de la residencia, técnicamente la investigación podría ser mejor, y yo creo que hay otros centros en Europa que la investigación la tienen mejor y en cambio tienen menos formación técnica quirúrgica. Entonces, para mí lo ideal es probablemente lo que ha dicho Nuria, ese orden. Bueno, yo me reitero un poco lo que ha dicho Olga. No me arrepiento, a pesar de todo lo que hemos dicho de las dificultades económicas, personales y demás. Probablemente es una de las experiencias profesionales que más ha aportado a mi vida, o sea, a mi vida como cirujana, y que sigue aportando, porque es lo que comentaba antes, es un constante, los contactos, la gente que conociste, lo que aprendiste allá, eso te lo llevas siempre y siempre lo aplicarás, con lo cual para mí es una de las etapas más queridas, a pesar de todo, de mi vida profesional. Y quizás si cambiara algo, un poco en relación a lo que ha dicho Olga, quizá hubiera preparado mejor mi currículum para aplicar a los fellows, ¿no? Es decir, hubiera estado más preparada, pues esos años de clinical research te dan un currículum y un background que luego se valora muy positivamente a la hora de aplicar a otros fellows. Eso quizá lo hubiera hecho antes, hubiera intentado prepararme antes para esto. Pero bueno, en definitiva, lo recomiendo a todos los residentes que terminan, si están interesados y si están dispuestos a dar un cambio radical a su vida. Y desde luego hay que tener paciencia, constancia y ganas de tener una experiencia de este tipo, que no todo el mundo lo tiene y ni tiene por qué tenerlo, ¿no? Pero el que tenga esa inquietud se lo recomiendo encarecidamente. Nuria, ¿quieres algún Sí, comentario? yo no puedo estar más de acuerdo. Yo considero que empecé muy novata en todo esto y recomiendo a todo aquel que esté interesado en hacer un fellowship, por lo menos en Estados Unidos, que hable con personas que ya hayan pasado por el proceso. Hay que conocer las reglas del juego. Las reglas del juego son totalmente distintas a las que conocemos en España. Hay que planear con bastante tiempo. Hay que saber que compites con cirujanos que han hecho el training en Estados Unidos, y con lo cual las posibilidades de entrar son muy complejas, muy remotas. Me hubiese gustado saber con anterioridad que todo esto iba a ser más complejo de lo que inicialmente había anticipado, pero aún así no me arrepiento de nada, y no cambiaría nada, porque es un training que merece mucho la pena. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a Patricia, Nuria y Olga por haber colaborado con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación. Y nos veremos el año que viene, si Dios quiere. O sea que muy buenas fiestas de Navidad a todos. Feliz año. Y nos vemos el año que viene. Venga. Feliz fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Happy holidays. Felices fiestas a todos. Gracias, chao, chao. Muchas Gracias. gracias.